vamos a entrar al mensaje de esta semana. Y hoy vamos a hablar de la fortaleza espiritual que recibimos por la labor del Espíritu Santo en nosotros. Hemos estado platicando en semanas anteriores de la importancia de recibir el amor de Cristo, ¿ok? Que supera todo conocimiento, y de sabernos muy, muy amados. Esa es la base de nuestra vida cristiana. Lo hemos enseñado las últimas 2 semanas atrás. Pero hay algo, déjeme llamarlo así por ahora, que nos hace posible que podamos nosotros recibir el amor de Cristo y convertirlo en un fundamento para nuestras vidas, o en el fundamento para nuestras vidas. Y ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Así que hoy quiero que hablemos del Espíritu Santo, que gracias a Él podemos comprender y experimentar, o entender y experimentar el amor de Cristo. Amén. Vamos a la Biblia. Este es el mensaje, este es el versículo que hemos usado las últimas semanas para entender acerca del amor de Cristo, ¿vale? Pero el versículo comienza diciendo así, Efesios capítulo 3, verso 14. Dice, por esta causa, es el apóstol Pablo, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, y aquí viene el mensaje de hoy, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y luego dice, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y usted sabe, se acordará de lo que ya predicamos, que sigue diciendo que cimentados en amor seamos plenamente capaces de entender y experimentar el amor de Cristo para que habitemos en la plenitud de Dios y también podamos entender y experimentar al Padre, que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según lo amados que nos sintamos y nos sepamos por Cristo. Amén. Así dice todo el versículo, todo el pasaje completo. Pero quiero que hoy nos pongamos atención en que dice que para que habite Cristo por fe en nuestros corazones, que es la base de todo lo demás que dice este pasaje, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, necesitamos primero haber sido fortalecidos por el Espíritu Santo en nuestro propio espíritu. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a centralizarnos en el poder del Espíritu Santo, que su labor hace que sea posible para nosotros que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Amén. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título así: fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Quién nos busca, nos prepara y nos guía a Jesús? ¿Vale? Antes de entrar de lleno en esta parte de cómo es que el Espíritu Santo nos fortalece y nos prepara, nos guía, nos busca, nos prepara y nos guía a Jesús, déjeme terminar, porque mi corazón tiene que, como lo he predicado varias veces en las últimas semanas, el hecho de hablar de que el fundamento sea el amor de Cristo a nosotros, hemos sido como muy claros de que no pongamos nuestra mirada en el amor a Cristo como fundamento de nuestras vidas. Pero tampoco eso quiere decir que no hagamos obras de amor a Cristo, que solo nos sentemos a recibir. No hemos enseñado eso, pero quiero ser como más puntual. Lo que hemos enseñado es que el cimiento de nuestra vida, en donde se recarga el edificio completo del que vamos a construir una vida en Cristo, inclusive generacional, es Cristo, es el fundamento. Pero todo lo que vamos a hacer, claro que son nuestras obras. Y mire, en ese pasaje, en ese versículo, donde dice el apóstol Pablo que él como perito arquitecto puso el fundamento y edifica encima, y dice, y mire cada quien cómo sobreedifica. En el versículo 12, 1 Corintios 3:12, dice así, y eso nos va a ayudar a entender mejor esta parte. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Eso nos hace entender que una cosa es el fundamento. Mire, en una construcción, una cosa es el fundamento, o sea, los cimientos, y otra cosa son los acabados con los que el edificio termina tomando forma, déjeme decirlo así. Lo que soporta el edificio es el fundamento, pero lo que embellece al edificio son los acabados. Entonces déjeme decirle que sus obras, sus acciones, no sirven para que ese sea el fundamento de su vida cristiana, ¿ok? Pero son necesarios e indispensables para la forma que va a tomar ese edificio. Si las obras que usted hace son el equivalente, déjeme decirlo así, son tan bellas, tan buenas obras que representan al oro, a la plata y a las piedras preciosas, que pasen los vientos, las situaciones, las pruebas y cualquier cosa y su obra siga permanente, esa obra lo que va a hacer es embellecer el edificio. En cambio, si sus obras son de, como dice acá, madera, heno, hojarasca, que a la primera prueba se queman y usted ya no puede continuar, por poner un ejemplo, su vida matrimonial. Si usted construye su vida matrimonial, su familia, sus hijos, con acciones de amor a Cristo, porque ahora sí estamos hablando de nuestras acciones, de amor a Cristo, y cualquier circunstancia de la vida familiar usted la resiste porque usted está haciendo obras del tamaño o de la calidad más bien de oro, plata y piedra preciosa, esa obra va a embellecer el edificio de su vida. Va a ser congruente con la belleza de los cimientos que tenemos. Porque a diferencia de los cimientos naturales de las construcciones, pues creo que es lo más feo de las construcciones, los cimientos. Amén. Lo que embellece los edificios son los acabados. Si tiene vidrio, si tiene mármol, si tiene columnas, lo que sea. Entonces, en conclusión, el fundamento es lo que sostiene al edificio, pero las obras es lo que embellece al edificio. Y por supuesto que nuestras obras son una consecuencia o deben de ser una consecuencia de sabernos amados por Cristo y nosotros amar a Cristo con nuestras obras. ¿Me sigue? Pero es importante identificar que no recargue su vida espiritual en sus obras. Recárguela en la obra de Cristo. Pero claro que usted tiene que hacer buenas obras. De aquí que 1 Juan 4:19 toma sentido cuando dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero. El amor es un verbo y los verbos son acciones. Jesús nos amó, pero no nos lo dijo con las palabras. Fue a la cruz, murió por nosotros, tomó nuestros pecados, nos dio vida eterna, nos dio justificación, justicia, santidad y una relación eterna con el Padre. Nos colocó en lugares celestiales. Ese es amor, esa es la acción que Jesús hizo. Nosotros también le amamos como consecuencia de su amor. Claro que tenemos que hacer acciones. Acciones de oro, de plata y de piedras preciosas, que no venga ninguna situación y entonces se desvanezcan. Amén. Ok, más adelantito creo que nos va a quedar más claro este tema de las obras específicas, pero bueno, creo que ya pude como explicar más el tema del fundamento por un lado y las obras de nosotros. El fundamento es la obra de Él, nuestras obras es lo que va a construir el edificio, ¿vale? Muy bien, espero haberme explicado. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a conocer la maravillosa obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos la cruz, no dejamos de mirar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma parte de la Trinidad, junto con el Padre, el Hijo y es el Espíritu de Cristo. Se entiende más claro cuando hablamos del Espíritu de Cristo, pero hoy le vamos a dar un lugar especial, porque dice la palabra que lo que nos fortalece, lo que fortalece a nuestro espíritu para darnos la certeza, eso significa la fe, de que Cristo habita en nuestros corazones, es la labor del Espíritu Santo en nosotros. Y quiero presentarles cuál es la labor del Espíritu Santo en la iglesia del Señor y nos va a quedar como más claro esa parte. Y lo vamos a hacer utilizando
la historia de cuando Abraham le pidió a su sirviente que fuera a conseguirle esposa a su hijo Isaac. ¿Ok? Esto está en el capítulo 24 de Génesis, del verso 1 al verso 67. De hecho, este es el capítulo más largo de todo Génesis, de todo el Antiguo Testamento, excepto el Salmo 119, ¿verdad? Pero bueno, es el más largo de la ley de Moisés. No lo vamos a leer todo. Si lo leemos todo, nos confundiremos. Le traje un resumen de varios versículos, vamos a leer varios, que nos dan como la historia. ¿Ok? Ahora, déjeme decirle esto para que no se pierda nada. Me voy a adelantar de una vez, para que no se pierda usted absolutamente nada de la historia. Le he enseñado que en el Antiguo Testamento Cristo está escondido. En el Nuevo Testamento Cristo está revelado. Entonces vamos a encontrar acá cómo lo que vamos a leer ahora es una tipología, una imagen de la relación de Jesús con su iglesia. ¿Ok? Con nosotros. En donde Abraham es figura del Padre Celestial. ¿Ok? Isaac es figura del Hijo, es figura de Cristo. El sirviente que va a ir a buscar la novia o la esposa es figura del Espíritu Santo. Así que vamos a ponerle mucha atención a lo que haga el sirviente. ¿Ok? Rebeca es figura de la iglesia. ¿Sale? Rebeca es figura de la iglesia y no me faltó a nadie, ¿vale? Y obviamente de la iglesia bajo la gracia. Abraham es el padre, Isaac es el hijo, el sirviente es el Espíritu Santo y Rebeca es la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a comenzar. Génesis 24, versos del 1 al 67, pero no voy a leer todos, son varios. Dice acá: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Cuando usted vea en el Antiguo Testamento que habla de un criado o un sirviente y no tiene nombre, el sirviente sin nombre generalmente es el Espíritu Santo. ¿Ok? Que gobernaba sobre todo lo que tenía, dice. Le dijo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Ok? ¿Quién va a escoger la mujer de Isaac? El sirviente. Y el criado, dice, tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, que era hermano de Abraham. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido. Ya ve cómo la palabra conocer tiene que ver con intimidad y toda esa parte que expliqué en semanas anteriores. Dice, a la que el varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Aquí viene toda una serie de versículos que yo le resumo diciendo, el sirviente le hizo saber a Rebeca que ella era la escogida para ser esposa de Isaac. ¿Ok? ¿Cómo se lo dijo? Estábamos en el 16 y voy a brincar al 50. ¿Cómo se lo dijo? Porque el sirviente, se lo platico yo, el sirviente lo que hizo fue una oración y le dijo, Padre, a Dios, ¿verdad? Padre, le dijo, Señor, Dios, Jehová, la mujer que venga aquí y le dé de tomar agua a mis camellos y a mí, que sea esa la que tú tienes escogido para mi señor Isaac. Y lo que hizo Rebeca fue ver a los camellos. El sirviente le dice, ¿me darías agua? Y ella le dijo, te voy a dar agua a ti y a tus camellos. Y comenzó a ir y a venir al pozo para darles agua, porque un camello toma una cantidad de litros de agua. Y al final, ahí se dio cuenta el sirviente que era Rebeca la escogida. ¿Vale? Vamos al verso 50 ahí mismo. Dice, entonces Labán, hermano de Rebeca,
y Betuel, su padre, respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Ojo a esto, Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Se habían quedado a pernoctar ahí. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Aquí está la parte romántica de la historia. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Le llamó la atención, ha de haber estado guapo Isaac, muy guapo. Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Esta es la historia completa. Usted, le invito a que lo lea los 67 versículos completos. Pero yo quiero que vea cómo aquí el padre le pide al sirviente, que es el Espíritu Santo, que vaya a buscar la esposa a Isaac, en este caso a Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo hizo con la iglesia. No fuiste tú el que se fue a encontrar con Jesús. Fue el Espíritu Santo que vino a ti y te puso el impulso de ir a buscar a Jesús, y tú decidiste ir a buscar a Jesús. Porque quiero que vea esto. Mire, el sirviente tomó los camellos. También dice la palabra ahí, si usted lo lee, que tomó joyas, collares, brazaletes, 5 en cada mano. 5, número de la gracia, usted sabe. Y el sirviente salió con todos esos regalos, llevaba 10 camellos. Y cuando se encontró con Rebeca y oró para pedir sabiduría de quién iba a ser la esposa de Isaac, y vio que Rebeca hizo lo que él pidió, el sirviente la llenó de regalos. Antes de todo, la llenó de regalos y le comenzó a contar cómo era su señor, lo espléndido que era su señor. Le pudo haber dicho algo así como: mire, o mira, mi señor Isaac está esperando una esposa, y me ha pedido su padre que yo venga a encontrarla. Pero mira, aquí te entrega esto, y te entrega esto, y te entrega esto. Y todos esos regalos, específicamente cuando dice 5 brazaletes para cada mano, está hablando de gracia. Lo que hizo fue darle gracia a Rebeca, y entonces Rebeca conoció que su futuro esposo sería un hombre lleno de gracia. No sería un hombre malvado, no sería un hombre exigente, no sería un hombre que la obligaría a hacer tareas. Sería un hombre que la amaría tanto que, sin conocerla, déjame decirlo así, del todo, ya le había dado todo a ella. Entonces el sirviente le da todo, haciéndole saber que todo eso viene de parte de su señor Isaac. Obviamente la historia, por como está escrita y el tiempo, ¿verdad? El papá tenía que autorizarlo. El hermano mayor, el hermano de Rebeca, Labán, que era seguramente también ya quien disponía de las tierras, dijeron: está bien, esto pudo haber salido de Dios. Claro que salió de Dios, pero le preguntaron a Rebeca. Rebeca tuvo que decir: sí iré. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo, o eso es lo que pasó cuando tú llegaste al Señor. El Espíritu Santo, voy a poner el ejemplo conmigo, no tengo otra persona de quien hablar acá. Si hablo de otra persona va a ser chisme. Cuando yo llegué al Señor, yo lo andaba buscando a Él. Yo lo andaba buscando en la otra iglesia, en la iglesia católica, lo que usted me diga. Pero yo sentí en mi corazón un arduo deseo de encontrarme con Dios. Cuando yo supe que en la Biblia había palabra de Dios y daba consejos de cómo vivir la vida, a mí me pareció maravilloso, porque yo estaba buscando eso, alguien que me diera un consejo de parte de Dios. Yo no sabía que la Biblia decía eso, pero yo sentí en mi corazón ese fuego
Yo iba a la casa, estábamos separados, oía canciones cristianas que mi esposa tenía puestas ahí, y a mí me ministraban esas canciones. Yo le pedía prestado el cassette de Jesús Adrián Romero, que se llamaba o se llama ese álbum Cerca de Ti, y lo ponía en mi coche. En aquel tiempo teníamos tenía yo de la oficina, creo que era un Datsun o un Sentra, no me acuerdo, un Suru creo era, no sé. Y todavía eran de cassettes, y yo ponía el cassette y me iba a mi cuartito donde yo vivía, y yo lloraba con las canciones que escuchaba, la letra. Mi corazón estaba buscando al Señor. Y un sábado 17 de abril, sentado en la cama, así, clarito sentí en mi corazón el decirle: Señor, ya te encontré, ya te encontré. Adelante, soy tuyo. Solo una cosa te pido, le dije: déjame ayudar, déjame servir a la gente. Amén. Entonces, ¿pero quién me puso ese impulso? El Espíritu Santo. ¿Quién me platicó de las cosas que yo me iba a encontrar en la Biblia? ¿Y quién me ayudó para que yo viera en la Biblia esos consejos y esa palabra de Dios de manera maravillosa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo me empezó a platicar de quién era Jesús verdaderamente, fuera de una iglesia tradicional o una iglesia religiosa. Y yo quería conectarme con Jesús, pero Él me preguntó, Él no me obligó a ir. Él me platicó quién era Jesús, y yo tuve que decir como Rebeca: sí, iré, ya te encontré, exacto, soy tuyo, le dije, te pertenezco. Eso es el Espíritu Santo haciendo. Entonces, quiero que entendamos que la labor del Espíritu Santo es encontrarte, es buscarte. Y ya que te encuentra, es prepararte como preparó a Rebeca. ¿Para qué? Para guiarte a Jesús. Esa es la labor número 1 del Espíritu Santo. Encontrarte o buscarte, prepararte y guiarte a Jesús, que fue lo que hizo el sirviente sin nombre con Rebeca, figura de la iglesia. ¿Para llevarla con quién? Con Isaac, figura de Cristo. Y por eso dice que Isaac la amó desde ese instante. Amén. Entonces, entendamos esa función del Espíritu Santo. Su función número 1 es, si ya te encontró, te está preparando. ¿Quién es el que nos da la oportunidad de entender todas estas palabras de la gracia que hemos entendido? El Espíritu Santo. ¿Quién nos hace saber que habita Cristo en nuestros corazones ya y que recibimos su gracia y su justicia? El Espíritu Santo. Ellos trabajan juntos siempre. Amén. Tal vez no lo hemos mencionado tanto en las prédicas anteriores, por eso quise predicar del Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo el que nos ha hecho entender y el que nos guía a Jesús cada domingo, cada día que lees la Escritura. El que te guía a Jesús es el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Jesús está dando esta profecía, Él los guiará a toda la verdad. Y la verdad es Cristo. ¿Se acuerda? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él los guiará a toda la verdad. Dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que le pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu, que es el Espíritu Santo, les dirá todo lo que reciba de mí. Amén. Así que, ¿quién es el que nos dice todas las palabras que hemos recibido de parte de Dios en estos últimos 5 años o 4 años que estamos empezando el 5º, bajo la gracia? Es el Espíritu Santo. ¿Quién nos abrió los ojos? Es el Espíritu Santo. La obra, el poder que actúa en nosotros es el Espíritu Santo, con el que Jesús, déjame decirlo así, Jesús se mueve a través de su Espíritu, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. ¿Vale? Entonces, entendamos que el Espíritu Santo tiene 2 principales propósitos en tu vida: guiarte y hacerte hablar de Jesús, a que hablemos de Él. Amén. Después tiene muchos más, no digo que sean los únicos, pero son como la base.
los principales. Es guiarte en todo tiempo. Primero te va a guiar a Jesús la primera vez que llegas, pero de ahí te va a estar guiando a Jesús a que solo mires a Jesús. Por eso usted puede orar al Espíritu Santo si usted quiere que alguien reciba la gracia o que alguien reciba a Cristo, ore al Espíritu Santo, confíe en su poder, declare su poder, que así como su poder actúe en usted para que usted creyera que habita Cristo en su corazón, así lo haga con su ser querido, su padre, su madre, lo que sea, o quien sea. ¿Sale? Muy bien. Ahora, entonces, el Espíritu Santo, en esta siguiente sección, el Espíritu Santo lo que quiere hacer es guiarnos. Y una de las cosas de las que estamos hablando últimamente es guiarnos a hacer buenas obras. Mi intención es que usted no se confunda de que usted bajo la gracia ya no tiene que hacer buenas obras. No, las tiene que hacer, claro. Lo que pasa es que esas buenas obras ya no le sirven para relacionarse con Dios. Le sirven para edificar un bello edificio de su vida que sea congruente con la belleza del fundamento, de los cimientos. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar para hacer esas buenas obras como consecuencia de recibir el amor de Cristo. Gálatas 5:16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, o sea, de su carne. Vea cómo luchan. Y aquí vamos a ver una lucha entre la carne y los impulsos naturales contra los impulsos del Espíritu Santo en usted. 17 dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, la del Espíritu Santo y la fuerza de la carne, de nuestra naturaleza. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Usted quiere hacer lo bueno, pero no puede. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y si tú ya no estás obligado a cumplir la ley de Moisés, la palabra dice que el poder del pecado es la ley. Entonces, si tú ya sabes que no estás obligado a cumplir la ley, pero la cumples no por obligación, sino por guía del Espíritu Santo, ahí estás obrando bajo la gracia, bajo su justicia, y entonces vas a poder dejar de perder o de sucumbir o de ser vencido por las obras de la carne. Si seguimos leyendo el verso 19, las obras de la carne te habla de que es la inmoralidad sexual, pero también habla de la ira, los celos, la contienda, el pleito, el chisme, el juicio, la mentira. Y esas cosas son obras que no te dejan edificar nada bueno. Si tú quieres edificar una familia, una esposa, hijos, un negocio, gente, no puedes ser un iracundo, no puedes ser un mentiroso o una mentirosa, mucho menos alguien infiel o un borracho. ¿Me estoy explicando? Esas obras no edifican hermosamente tu edificio. Pero entonces, ¿qué hago? Déjate guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, si tú te dejas guiar por Él, Él va a hacer que las obras de la carne ya no te venzan. Cada vez la ira sea menos, cada vez la mentira sea menos, cada vez la infidelidad sea menos. Y eso hará que tus obras termines dejando de hacer estas obras incorrectas. Porque mire, una cosa es que Dios ya perdonó tu pecado, pero Dios no quiere que vivas en ese pecado. Si lo cometes, ya te lo perdonó. Pero lo que Dios anhela es que no lo cometas, porque Él sabe que ese pecado va a traer consecuencias para ti. Él quiere que vivamos en santidad. Él quiere que vivamos bajo la gracia y la justicia de Cristo, venciendo toda obra de la carne. Y por eso es que nos ha enseñado a dejar de mirar la ley. Pero eso no significa que da lo mismo si lo haces o no lo haces. Claro que Él quiere que tú vivas en victoria permanente en la santidad de Cristo. ¿Y cómo voy a lograr eso, pastor? Dejándote guiar bajo
por el Espíritu Santo. Creyendo en el Espíritu Santo, entendiendo que es el Espíritu Santo el que te guía para que tú puedas tener esa fe de que habita Cristo y para también que creas que Él te guía para vencer toda obra de tu carne que te ha molestado por años. Si es tristeza, depresión, angustia, preocupación, malos pensamientos, pensamientos negativos, pensamientos de derrota, pensamientos de opresión, coraje, ira, y todo lo que está ahí, el Espíritu Santo te guiará para que dejes de hacer eso. Amén. Pero ¿cómo puedo saber, pastor, que yo soy guiado por el Espíritu Santo? Si no lo veo, si no lo veo, no lo miro. Gálatas 3, versos 1 y 2 y el 5. Hay Gálatas tontos, dice acá la versión, Nueva Traducción Viviente. Podríamos decir, hay iglesia online incrédula. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Oiga, yo le he enseñado acerca del pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Jesús. Y usted ya hoy entiende perfectamente lo que ha sido el sacrificio, lo que fue el sacrificio de Jesús y lo que significa, lo que sigue significando el sacrificio de Jesús para usted. Y es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Ya les enseñamos el sacrificio de Jesús al grado que lo entienden tan claro como si lo hubieran visto morir. Sigue diciendo el verso 2. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, les dice el apóstol Pablo. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo, o sea, acerca de la gracia, porque la gracia es Cristo. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo, el mensaje acerca de la gracia. ¿Me sigue? Si bien es cierto, el Espíritu Santo, dice Lucas 11:13, se puede pedir porque dice la palabra que si vosotros, siendo malos, podéis saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Sí está bien, usted lo puede pedir. Pero después de pedirlo, y si el Señor se lo va a dar, porque se lo da a todos, porque el Espíritu Santo lo está buscando, porque usted es la iglesia de Cristo, y lo busca como, haga de cuenta que el sirviente hubiera ido a buscar a Rebeca o a otra, y le hubiera dado lo mismo, y le preguntaría, ¿quieres ir? Y esa otra tiene que decir sí. A lo mejor hubiera dicho, no, yo no quiero ir con ese desconocido. Y es lo que le pasa a la gente. El Espíritu Santo todo el tiempo les está hablando para que se arrepientan, para que reconozcan a Jesús como Señor, para que vengan al Evangelio, para que conozcan al Isaac celestial. Pero tienen que decir que sí. ¿Pero quién hace eso? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sé, pastor, si soy guiado por el Espíritu Santo? No seamos Gálatas tontos, diría este pasaje. Creamos en que el Espíritu Santo a eso vino. A buscarte. ¿Ya te encontró? Sí. A prepararte. ¿Te está preparando? Sí. ¿Qué más va a hacer? Guiarte. Pues entonces, ¿qué crees que está haciendo el Espíritu Santo? ¿Tú crees que el Espíritu Santo te necesita a ti para guiarte? No. El Espíritu Santo te guía. Eres tú el que decides si lo sigues o no lo sigues. Eso es diferente. Pero si tú sí quieres seguir al Espíritu Santo, ya está. Confía en que el Espíritu Santo es el que te guía. Porque la labor del Espíritu Santo, ni tú, ni yo, ni los 8,000 millones de habitantes que hay hoy en el planeta, podemos impedirla. Porque es el Espíritu de Cristo, es Jesús el que pagó el precio, y es el Espíritu de Dios el que hace, ha hecho y hará toda la obra en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decir sí, como Rebeca, sí iré. Después de todo lo que le dio, digo, no hombre, este Señor es maravilloso, yo lo quiero conocer, no me conoce y mira todo lo que me dio, solo porque le servía agua a sus camellos. Amén.
Y eso no fue por eso, porque esa fue la señal que pidió el sirviente. Isaac le mandó regalos a Rebeca sin conocerla. Eso se llama gracia. Primero la gracia y luego me sigues. Y eso es lo que está pasando acá. El Espíritu Santo, su labor es guiarte a Jesús. Pero confía que el Espíritu Santo lo está haciendo. Aunque de repente te equivoques o aunque de repente te veas solo o te sientas en un mar de situaciones, confía. El Espíritu Santo te está diciendo como un guía de expedición, tú sígueme, aquí está oscuro, pero vamos a salir por ahí o por allá. Y eso solo lo puedes hacer creyendo en el mensaje, como el de hoy. Cree en el mensaje de hoy que el Espíritu Santo ya te guía y tú solamente di, como Rebeca, sí iré a esta nueva parte. No estoy hablando de tu llegada al Señor, estoy hablando de cada paso. Sí, Señor, sí iré. Amén. Amén. Y termino con esto el mensaje. Les dije que un propósito era guiarnos y no solamente a Jesús a la llegada, sino toda la vida. El Espíritu Santo nos va a guiar. ¿Ok? Entonces confiemos, Él nos está guiando. Ahora tomemos decisiones sabias en base a su guía. Pero su guía comienza, o las decisiones sabias comienzan, si crees que Él te está guiando. Si crees que eres tú el que guías, o que no sabes si guía Él, pues al no creerle, no te guía. No sé si me estoy explicando. Uno es guiar y el siguiente propósito es hablarle a la gente de Jesús. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí. Si tú hoy estás confiando en que tienes el poder, porque el apóstol Pablo oró por los efesios y por todos. Oro, doblo mis rodillas para pedirle al Padre que os seáis fortalecidos con el poder del Espíritu Santo por su Espíritu, en su Espíritu, perdón. Si tú hoy crees que el Espíritu Santo está en ti y te guía, es porque crees en este pasaje que ya recibiste el poder del Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo es para que hables de Jesús. Y vas a hablar de Jesús porque estás siendo guiado a Jesús, solo miras a Jesús y no tienes otra cosa que hablar más que de Jesús cuando se trata de hablar de Él. Pero habla con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Eso no es ser religioso, eso es la naturaleza del que es guiado por el Espíritu. Orar por alimentos es ser guiado por el Espíritu, vamos a bendecirlos. No es religiosidad, es una gratitud de saber que tienes un pan puesto delante y lo oras, Señor, gracias, lo tomo en acción de gracias, porque eres guiado por el Espíritu Santo. Y entonces igual lo hagamos con la gente. Habla en las oficinas, en la cola del banco. Algo que me gustó la semana pasada, que el pastor Pepe me invitó a predicar en su iglesia, Fuente de Vida, la iglesia donde nacimos hace 21 años. Y casualmente el domingo pasado cumplía yo 21 años de haberme bautizado ahí en Fuente de Vida, ¿verdad? El 4 de mayo del 2004. El pastor decía algo, y me lo dijo también en las que nos vimos en otros momentos. Él decía algo que me gustó mucho: no salgamos a evangelizar, mejor evangelicemos cada que salgamos. Oh, eso está maravilloso, porque gloria a Dios por las iglesias que se preparan y hacen un acto especial cada semana o cada quincena o cada mes, y hoy viene todo el grupo y nos vamos a evangelizar al Zócalo. Está muy bien eso, gloria a Dios, síganlo haciendo. Pero junto con eso, cada que salgas, evangeliza. Cada que vayas al banco, evangeliza. Cada que vayas a una, evangeliza. Con quien te acerques, platícale de Cristo. Dale gracia, regalos como te dio a ti el Señor, bendícelo, una palabra de aliento, lo que sea, que lo evangelice. Vas a encontrar que gente está esperando eso de ti. Dios te va a usar. Dios nos va a usar. Para gente que está sin esperanza, recibe esperanza y regresa a Cristo, o regresa al Padre por Cristo, porque tú le dijiste: hey, tengo una palabra de parte de Dios, déjame decirte que Jesús te anda buscando, el Espíritu Santo te anda buscando y ya te encontró y te quiere guiar a Jesús. Solo dile que sí a Él, hombre, donde quieras. Y ya después tendrás oportunidad de llevarlo a tu iglesia, lo que tú me digas. Amén. Entonces,
hagamos eso. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está sobre ti. Amén. Yo les he dicho y encontré que era una manera de explicarme yo mismo, y obviamente se las comparto a ustedes, esa historia de grandes predicadores que hacen grandes eventos o eventos de domingo en sus iglesias, donde ellos son los que administran el poder de Dios. Y ahí inclusive le llaman que eso significa ser buenos administradores, administrar la unción. Yo lo viví, yo le puedo asegurar que existe, que es real, que viene de Dios. Y yo caí bajo el poder del Espíritu Santo en mi primer encuentro. Yo no sabía lo que significaba, había que caerse. Yo no entendía nada, venía llegando, junio 2004. El pastor me tocó y yo caí. Y empecé a temblar. Y eso es bueno, eso viene de Dios. Sí, sí viene de Dios. Pero yo le estaba dando vueltas, le preguntaba al Señor, pero Señor, ¿por qué yo caí? Y mi vida no fue transformada del todo. Y así yo mismo lo aprendí y yo mismo lo hacía. Fuimos a Guatemala y también allá también lo hacían y lo aprendimos. Y mucha gente critica eso porque hay cosas que se ven muy extrañas, pero voy a dejar, eso no es el problema. El tema es que yo creo que caímos bajo el poder del Espíritu Santo. Pero creo haber encontrado dónde está el problema de eso, dando a los que sean usados por Dios para eso. Haga de cuenta esto. ¿Qué pasaría si el pueblo donde usted vive no tiene luz eléctrica? No tiene luz eléctrica, a lo mejor ni la conocen. ¿Ok? Es un pueblo que vive en tinieblas, en la oscuridad, pues. Y de repente se anuncia que un gran camión de Comisión Federal de Electricidad va a llegar al pueblo. Está bien raro mi ejemplo, pero creo que va a funcionar. Un gran camión lleno de ¿cómo se llaman esas? De plantas de luz, de Comisión Federal, vamos a ponerle Comisión Celestial de Electricidad, ¿sale? Va a llegar a su pueblo. Y toda la gente se pone ahí. Y entonces la persona que va a anunciar lo que trae de parte de Comisión Federal de Electricidad, que es el poder de la electricidad, lo que hace es sacar un cable largo que él tiene y empieza a tocar a cada persona que está ahí en la plataforma. Y claro, con el poder de la electricidad, que es real, la gente cae bajo el poder, ¿verdad? Porque tú le pones por eso las pistolas de los policías, le haces así y cae, ¿no? Y cae la gente, y tiembla la gente, y se retuerce la gente bajo el poder real de la Comisión de Electricidad. Es real, ¿eh? No está fingido, no le tocó aquí y se aventó, no, le tocó y le dio un toque. Y cayó. Y el cuate que trajo la Comisión Federal levanta el cable y dice, ¡viva la Comisión Federal de Electricidad! Y todo el mundo, ¡ah! Pero se acaba el evento. Se va el camión de Comisión Federal del pueblo y la gente regresa a su casa a vivir en oscuridad. Porque el trancazo del poder que le dio la electricidad no le alcanza para prender su casa. Y eso es lo que yo percibí por muchos años conmigo y con mucha gente, que caímos bajo el poder, que vimos a la gente caer bajo el poder real del Espíritu Santo, pero sus vidas no eran transformadas, porque solo le estábamos dando un toque del poder. Cuando lo que hay que hacer es esto que hoy estamos entendiendo, diciéndole que usted tiene todo el poder del Espíritu Santo, no necesita un camión de electricidad que venga a darle, usted tiene todo el poder, usted tiene el poder del Espíritu Santo, vaya a su casa y encienda su casa, porque usted tiene adentro
al Espíritu Santo. Usted tiene el poder de Dios adentro por cuanto ya le dijo que sí a Jesús. Y usted es guiado por el Espíritu Santo. Usted puede llegar a su casa y hacer una conexión en su casa porque usted tiene todas las herramientas dentro de usted para poner el poder de Dios en su casa. Y entonces su casa se ilumine, su familia se ilumine, sus hijos se ilumine con el poder del Espíritu Santo que usted tiene. Es como si en el ejemplo del concierto del evento el cuate de Comisión Federal, en lugar de darle un toque, o con independencia de que le den un toque y usted disfrute del poder de la electricidad, al final del concierto le diera un kit que incluyera una mini planta de luz, cables y un manual de cómo conectar su casa. Usted fuera a su casa y lo conectara, y entonces su casa a partir de ese día tuviera toda la luz que usted quisiera. ¿Me estoy explicando? Entonces no es que eso esté mal, pero la iglesia se ha conformado con darle toques eléctricos a la gente, creyendo que eso va a hacer que lleven electricidad a su casa, y eso es lo que yo digo, que no es así. No es así. Porque lo que sí es que la palabra dice que el Espíritu Santo ya está en ti, ya descendió, ya te dio. La única manera en que tú podías haber dicho, sí, Jesús, en mi caso, yo, Señor, sí te acepto como mi Señor y Salvador y te voy a seguir, te pertenezco, úsame, y que esas fueron mis palabras, 2004, la única manera es porque el Espíritu Santo ya estaba dentro de mí, ya estaba dentro de mí. Y entonces Él me dio todo lo de Jesús. Y me preguntó, ¿quieres ir? Y yo le dije, sí, sí quiero. Y a partir de ahí caminé con Jesús. Pero caminé con Jesús sin saber que yo ya tenía todo el poder adentro. Y eso es lo que hoy el Señor nos está hablando en esta mañana. Tenemos por la obra de Cristo en la cruz, no por nuestras obras, tenemos todo el poder de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para ser guiados por el Espíritu Santo a los propósitos que Dios tenga, y para hablar de Jesús en todo tiempo, porque eso, y para cumplir el propósito del corazón que ya les he enseñado, pero eso es lo que creo que la iglesia tendría que hacer, ocuparse también de darle a la gente palabra de verdad y quitarles la idea de que el que está en la plataforma es el que administra el poder del Espíritu Santo. Eso no es correcto. Amén. Así que, para terminar, ¿verdad? Para concluir, estamos fortalecidos por el Espíritu Santo, porque Él nos busca, Él nos encontró, Él nos ha preparado o nos está preparando, y Él nos guía a Jesús por el poder del Espíritu Santo que comienza haciéndonos creer firmemente que Jesús habita en nosotros y que somos guiados por Él. ¿Puede ir un buen amén a eso? Esta es una buena noticia, una gran buena noticia, ¿vale? Así que yo le invito a que cierre los ojos ahí donde está, que alabe al Señor y que comience a orar diciendo: gracias, Señor, por tu poder sobre de mí, Señor. No lo merezco, pero por tu obra en la cruz, tú me lo has dado. Porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú le darás tu Santo Espíritu a quien te lo pida? Señor, aquí recibimos tu Santo Espíritu y hoy comenzamos a creer firmemente que Él ya nos guía a toda la verdad, a todo lo que Jesús quiere para nosotros. Que el poder está en nosotros. Tu palabra dice que al que cree, de su interior correrán ríos de agua viva, y eso se refería al Espíritu Santo que ya estaba ahí, o que iba a estar ahí cuando fuera glorificado Jesús. Y eso sucedió con la resurrección y en el Pentecostés. Así que hoy, Señor, esta iglesia online recibe el poder del Espíritu Santo
que nos revela con certeza que Jesús habita en nuestros corazones y que somos guiados a Jesús en todo tiempo, y que esa guía va a hacer que nuestras obras venzan a la carne pecaminosa y también podamos hablarle a la gente de Jesús de una manera natural. Y que no se nos ocurra en ningún momento quedarnos con el poder nosotros, sino al contrario, asegurarle a la gente que de acuerdo a la verdad de su palabra, cada persona que acepta a Jesús tiene todo el poder del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Amén. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, querida iglesia, espero que este mensaje le haya hecho bien, ¿verdad? Ha sido una buena noticia para usted. A mí me encantó, ¿verdad? Volver a ver, ya lo habíamos visto hace como 3 años, volver a ver a Abraham, Isaac y Rebeca y al sirviente entendiendo que son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la iglesia, y ver cómo Jesús, como el Padre mandó al Espíritu Santo por nosotros. Eso en una historia del Antiguo Testamento es una maravilla que nos abra los ojos de esa forma, y hoy poder entender, ¿verdad?, que somos fortalecidos por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Querida iglesia, Dios me los bendiga. No tenemos este próximo miércoles, seguimos sin tener grupo. Ya le avisaré para el siguiente miércoles. Y nos vemos el próximo domingo. Ya sabe, Veracruz, 11 de la mañana, en las instalaciones del Colegio de Inteligencias Múltiples. Jalapa, 6 de la tarde, en las instalaciones del Hotel Atenas. Y esta iglesia online se vuelve a encontrar próximo domingo, 12:45, para recibir una nueva palabra de su gracia, su justicia y su amor. Amén. Dios me los bendiga. Como siempre, gracias a todos los que ayudan a estas transmisiones, los que sirven. Oramos para que reciban doble porción de bendiciones y en este caso del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos, querida iglesia. Hasta la próxima.